Hoy vamos a desarrollar el tema de movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué podemos decir? Es aquel movimiento donde el móvil, como puedes apreciar, este es el móvil, lo que está con color verde, ¿no? El móvil escribe una recta. Esta es la línea recta que describe según su movimiento, ¿sí? Describe una recta y cumple intervalos de tiempos iguales, como puedes apreciar acá. Los tiempos son iguales, ¿no? Un segundo, iguales. Los cambios de velocidades son iguales, miren, ¿no? Son iguales. ¿Por qué se les dice cambio de velocidades son iguales? Porque de 1 metro por segundo cambia a 8 metros por segundo, ¿no? Los cambios son iguales. Si yo resto a 8 y le quito 1, 7. Estos son los que son iguales, ¿no? La diferencia entre la velocidad final y la velocidad inicial, 7. La velocidad final de la velocidad inicial, 7. De esa forma, ¿sí? ¿Qué más dice? Y las distancias recorridas son, ¿qué cosa? Diferente. Claro, cada vez va aumentando de velocidad, por eso el significado, ¿no? Que el espacio que hay en 2 es mayor que el 1 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, pasamos al segundo punto. Definición de aceleración constante. Su mismo nombre lo dice, ¿no? La aceleración es constante, no se permanece igual. Dice, la aceleración de un cuerpo, o sea, de un módulo en este caso, es constante si su módulo y su dirección permanecen iguales en todo momento, ¿no? Observe, la dirección es igual en todo momento, no dobla, tiene que conservar esa línea recta, ¿sí? ¿Qué podemos apreciar acá? Acá podemos apreciar la aceleración, ¿sí? Vectorial. ¿Por qué vectorial? Porque si puedes apreciar, acá tenemos la velocidad vectorial sobre el tiempo, ¿no? Acá hay una diferencia entre los dos, diferencia de velocidad y diferencia de tiempo. ¿Y qué podemos apreciar acá? Que es igual a ¿qué? A la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. ¿Y cuál es la unidad de la aceleración? Es metros por segundo al cuadrado. Recuerda que este es su unidad, ¿sí? ¿Y cuándo ocurre esto, no? Cuando el tiempo inicial, ¿no?, se anula y el tiempo final permanece igual, ¿sí? Y este es el incremento que va a haber, o diferencia. Tipos de movimientos. Como puedes apreciar acá, hay 2 tipos de movimiento, ¿no? Recuerden que cuando, en este caso, el móvil, ¿no?, aumenta de velocidad, miren, es positivo, está aumentando de velocidad. ¿Qué se puede decir? Que es acelerado, miren. Por eso es positivo, porque aumenta de velocidad. Pero ¿qué pasa cuando en este caso el móvil disminuye su velocidad? Mire, ve, ¿qué signo es? Negativo, cuando disminuye de velocidad. Sí, hay que tener cuidado, la diferencia entre uno y el otro. Por eso te vamos a presentar en este caso las fórmulas. ¿Por qué se utiliza signo positivo y por qué con signo negativo? Justamente es por esto, ¿no? 2 casos que se dan, ¿no? Cuando aumenta y cuando disminuye de velocidad. Tú tienes que saber en qué momento vas a colocar el signo positivo o negativo. En esta fórmula, si puedes apreciar acá, vas a utilizar esta fórmula si falta la distancia, o sea, no te van a dar la distancia, solamente te van a dar los datos de acá, ¿no? La velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. O sea, con esta fórmula, con estos 3 datos, ¿qué puedes hallar? La velocidad final, ¿sí? Con la segunda fórmula es para hallar de igual forma la velocidad final.
¿sí? Pero si te das cuenta, en esta fórmula ya no interviene, ¿qué cosa? El tiempo. Solamente interviene la velocidad inicial, ¿no? La aceleración y la distancia. De igual forma, positivo y negativo. Ya saben, se aumenta de velocidad o disminuye de velocidad. La fórmula 3 es para hallar ¿qué cosa? La distancia, como puedes apreciar. Entonces, ¿cuándo vas a utilizar esta fórmula? Siempre y cuando te den como dato la velocidad inicial, el tiempo y la aceleración. No te van a dar ¿qué cosa? La velocidad final. La cuarta fórmula, de igual forma para poder hallar la distancia, ¿no? Aquí es igual a la velocidad inicial más menos la velocidad final sobre 2 todo por el tiempo. Ya sabes, si te dan como dato la velocidad inicial, la velocidad final y el tiempo, voy a poder hallar la distancia. Y por lógica no te van a dar ¿qué cosa? La aceleración. Esta fórmula, como puedes apreciar, es para hallar la distancia, pero una distancia enésima. Ten mucho cuidado, ¿sí? Ten mucho cuidado con esta fórmula. ¿Qué dice esta fórmula? Que para poder hallar la distancia o el espacio enésimo es igual a la velocidad inicial más, ¿qué cosa? La aceleración sobre 2, multiplicado por ¿quién? Por 2 por n. N indica el tiempo enésimo, menos 1. ¿Sí? Ten mucho cuidado con cada vez que te piden hallar la distancia enésima. ¿Cuándo vas a utilizar esta fórmula? Recomendaciones del caso. Cuando te digan, por decir, hallar el espacio o la distancia en el cuarto segundo, hallar la distancia en el quinto segundo, hallar la distancia en el octavo segundo. Es muy distinto que yo diga hallar el espacio en 3 segundos que decir 4 segundos. O sea, es distinto, no te vayas a confundir ahí. Por favor, no te confundas, ¿sí? Es distinto. Recuerden, acá tenemos un recuerdo. ¿Qué dice este recuerdo? Si te dan como dato, o sea, en tu enunciado, ¿no? Diga en tu enunciado que parte de reposo, entonces vas a colocar este dato. ¿Qué te está tratando de decir? Que la velocidad inicial es nula, es cero. Pero ojo, escribe este dato. ¿Sí? Si tú ves ese enunciado, tienes que tenerlo como dato. De igual forma sucede cuando dicen, ¿qué pasa si el auto se detiene? Si se detiene, significa que ya no va a tener velocidad. Entonces es un dato adicional, ¿no? Que se está dando. Sí, por favor, hay que tomar en cuenta, ¿no? Por eso he puesto acá, recuerde sí. Sí, son 2 casos. Pasamos acá a las unidades, ¿no? Como puedes apreciar en el símbolo, tenemos acá las unidades de distancia, tiempo, velocidad inicial, velocidad final y aceleración. En las magnitudes, como podemos apreciar, ¿no? Esta es su representación: D de distancia, T de tiempo, velocidad inicial de rapidez inicial, ¿sí? Velocidad final, rapidez final, y A, que es módulo de la aceleración. ¿Cómo podemos apreciar? Estos son sus unidades de medida. La distancia, ¿en qué está dado? En metros, ¿no? El tiempo en segundos, la rapidez en metros por segundo, la rapidez de igual forma, ¿no? En metros por segundo, y la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Entonces, por favor, tener en cuenta siempre, ¿no? Las unidades, ¿sí? Y si tú ves que las unidades no son iguales, tienes que convertir. Una vez que tú veas que tus unidades son iguales, recién puedes reemplazar en tus fórmulas, ¿sí? Recién puedes reemplazar en alguna de las fórmulas que te dan acá, según el dato que obtengas del problema, ¿sí?
Buen día, estudiantes. Hoy continuando con las actividades a desarrollar, vamos a tratar el tema de MRV, ¿no? Movimiento rectilíneo uniformemente variable. Bueno, vamos a centrarnos más que todo en esta fórmula que podemos expresar en la parte de acá. Tenemos acá que la velocidad final, ¿no?, es igual a la velocidad inicial más menos, ¿qué cosa? La aceleración por el tiempo. Como podemos ver acá, vemos las iniciales con un nombre que le corresponde a cada una de ellas: V sub F, que es la velocidad final, V sub A, ¿no? Acá este es V sub 0, aquí es la velocidad inicial, y acá esté el tiempo a la aceleración, que está dado en metros por segundo al cuadrado, la velocidad en metros por segundo, ¿sí? Metros por segundo. Y estas son recomendaciones que ustedes deben de tomar en cuenta: cuando se utiliza el signo positivo o cuando se utiliza el signo negativo. Si aumenta de velocidad, estamos hablando que acelera, por lo tanto es positivo. Si disminuye su velocidad, entonces desacelera, ¿no?, con el signo negativo. Entonces, acá tenemos, como pueden apreciar, nos piden calcular la rapidez final, ¿no? O sea, este es el punto de partida, ¿no? O sea, está partiendo con una velocidad de 10 metros por segundo, como pueden apreciar acá. Esta es la velocidad inicial, y le están pidiendo ya calcule la rapidez final, o sea, la velocidad final que está pidiendo, ¿no? Entonces acá se desconoce de la velocidad final, ¿no? Vamos a ponerle el símbolo de interrogación, que se desconoce. Como puedes apreciar los datos, la velocidad está dado en las unidades de metros por segundo. Te dan A, ¿sabes qué significa A? Aceleración, 5 metros por segundo cuadrado. Y este 2 segundos viene a ser T, que es el tiempo. Requisito muy importante que debes tener en cuenta: acá metros por segundo, acá también metros por segundo cuadrado y segundo. O sea, si trabajo metros, todo debe ser metros, no puede haber metros, kilómetros. Si tú ves casos seccionales, tienes que convertirlo todo a una sola unidad. Si es metros, todo debe ser metros. Si es segundos, todo debe ser segundo, ¿no? De esa forma. Acá no vamos a tener problema, porque ustedes saben que la velocidad acá está en metros por segundo, ¿no? El tiempo está en segundo, ¿no? Lo mismo, segundo. La aceleración, metros por segundo cuadrado, acá hay metro y segundo. Entonces, no hay que hacer ninguna conversión. Simplemente vas a tener que hallar acá la velocidad final. O sea, ¿qué significa eso? De que cuando transcurra un tiempo de 2 segundos desde que parte, al transcurrir esos 2 segundos va a tener una velocidad final, la cual tiene allá. Podemos apreciar acá la fórmula de la velocidad final. Acá tenemos la fórmula. ¿Qué dice esa fórmula? Que la velocidad final, ¿no? La velocidad final es igual a la velocidad inicial más A por T. ¿Por qué le pongo más? En ningún momento me está diciendo acá que disminuye su velocidad, solamente dice se mueve con MRV, o sea, no me dices otra cosa, no hay un dato que me diga lo contrario de eso, ¿no? Entonces yo asumo que aumenta de velocidad, ¿sí? Entonces es positivo. Entonces tenemos acá la velocidad final, la cual me piden hallar es igual a la velocidad inicial, que es 10 metros más ¿a qué es? 5 metros
por segundo al cuadrado multiplicado por el tiempo. El tiempo está dado en 2. Ahí está. Entonces lo que vamos a hacer ahí es simplificar los segundos con los segundos. Pero recuerden que aquí hay segundo al cuadrado, se me está quedando con un segundo. Se le da un S. Eso significa que la velocidad final es igual a 10 metros por segundo más 5 por 2, multiplico, ¿no? 5 por 2, 10. 10 que metros, parte de arriba, metros, sobre, abajo me quedo entonces. Metro por segundo, metro por segundo. Entonces puedo sumar, sería 20 metros por segundo. Bien. Entonces, ¿qué podemos analizar? ¿Qué podemos decir sobre esto? De que si ha partido con una velocidad de 10 metros por segundo, cuando él acelera significa que aumenta su velocidad. Acá está acelerando, está aumentando de velocidad. Eso significa que si él acelera su velocidad tiene que aumentar, o sea, va a haber un cambio de 10 a cuánto, a 20. ¿En qué tiempo? En 2 segundos. ¿Me entienden? Esa es la interpretación, en todo caso, ¿no? Entonces recuerda, velocidad inicial, esta es velocidad final, la cual te piden hallar. Esta velocidad final es de 20 metros por segundo, o sea, ha aumentado de qué? De velocidad, de 10 a 20. ¿En qué tiempo? ¿No? ¿En qué tiempo o en qué intervalo de tiempo ha aumentado dicha velocidad? En 2 segundos. Siempre cuando tenga una aceleración de 5 metros por segundo. Listo, esta es la respuesta entonces, como pueden ver, está fácil. A ver, continuamos con el ejercicio 2. Vamos a ver qué dice. Determine, dice, la rapidez final. De vuelta me pide determine la rapidez final. O sea, la velocidad final, la cual me está dando un símbolo de interrogación. ¿Cuál me falta ya? Si el móvil se mueve con MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variable, o sea, eso ya usted lo sabe. Me dan la gráfica, ¿no? Y la cual observo yo de que esta es su velocidad inicial, entonces, ¿no? Vamos a ponerle acá velocidad inicial. Ahí está, velocidad inicial, que es de 8 metros por segundo. 8 metros. Entonces, si tenemos acá la velocidad inicial que es igual a 8 metros por segundo, ¿no? Acá tenemos la velocidad final, la cual me piden hallar, el tiempo, que es 5 segundos, y la aceleración, que es 4 metros por segundo. No te confundas las unidades de la velocidad con las unidades de la aceleración. Acá es metro por segundo la velocidad, en cambio A es metro por segundo al cuadrado. No te confundas. Entonces vamos a hallar acá la velocidad final, la cual están pidiendo hallar. Vamos a utilizar la misma fórmula, ¿no? Es que sabemos nosotros que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más que cosa A por T. ¿Sí? Entonces la velocidad final en este caso va a ser igual a la velocidad inicial, que es 8 por 8 ¿qué? Metros por segundo, más que cosa A, pero A que es aceleración, ¿cuánto es? 4 metros por segundo al cuadrado, no, por T, pero T ¿quién es? El tiempo, ¿cuánto? En 5 segundos. Entonces, ¿qué hacemos? Miren, ¿qué hemos hecho? Simplificar los segundos con segundos. Eso es lo que va a hacer. Entonces, simplificamos segundo por segundo, me queda con un segundo. Eso significa que la velocidad al final es igual a 8 metros por segundo más 4 por 5, 20. ¿20 qué? Metros por segundo. Entonces la velocidad final
va a ser igual a 8 más 20, 28 metros por segundo. Entonces, como puedes apreciar acá, vamos a cerrar acá la respuesta, ¿no? La respuesta la tenemos de igual forma, tenemos la respuesta, ¿no? Entonces, como pueden apreciar, cuando ha transcurrido 5 segundos ha logrado tener una velocidad final de 28 metros por segundo, ha aumentado de velocidad obviamente. Partió con 8 y terminó con ¿cuánto? Con 28. Bueno, ahí de repente continuó, porque no dice sin freno, nada. Simplemente al transcurrir los 5 segundos, ese objeto, ese móvil va a tener dicha velocidad. Se le dice de que es final, no porque termina. Lo único que termina es el tiempo que cumple los 5 segundos, pero no es que termine y se detiene. No dice eso. No te confunde. Si a ti te hubiesen dicho, ¿sabes qué? Parte un móvil con 8 metros por segundo y luego se detiene, ahí cambia la cosa. Ahí cambia la cosa. Entonces significa que la velocidad final se anula, ¿no? Entonces se detiene, ya no va a haber velocidad. Pero acá sí. Acá. Miren, acá, si te das cuenta, no me dan una flecha, se supone que es positivo, se está aumentando en velocidad. De 8 ha aumentado a 28. Pero acá, mira, 4 metros por segundo cuadrado. Ponte a pensar, la flecha está opuesta. ¿Qué significa? ¿Qué está haciendo? Está disminuyendo de velocidad. Pues de que disminuye de velocidad, ¿qué tiene que hacer? Desacelerar. Entonces, ¿eso qué significa? Que la velocidad final, vamos a escribir la fórmula, velocidad final es igual a la velocidad inicial. Voy a escribir el menos, menos de cosa, A por T. Ahí está. Bueno, en este caso me están pidiendo la velocidad final, ¿no? Vamos a poner el símbolo de interrogación, que como desconociendo la velocidad final. Dice, determina la rapidez del móvil luego de 5 segundos. O sea, claro, ha transcurrido 5 segundos y esta velocidad relativa, ya, esa rapidez. Entonces, tenemos los datos, como pueden ver, tenemos la velocidad inicial, tenemos el tiempo que nos dan, tenemos la aceleración y que tiene ya la velocidad final. Entonces, reemplazamos nada más, la velocidad final es igual a la velocidad inicial, que es 40 metros por segundo, menos, ¿qué cosa? A que nos dan, que es 4 metros por segundo cuadrado, multiplicado por el tiempo, que es 5 segundos. Entonces, como puedes apreciar, ya hemos estado simplificando constantemente, ya eso tú tienes que dominar, ¿no? Simplificamos y te queda 1 segundo. ¿Eso qué significa? Que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, que es 40 metros por segundo, menos 4 por 5 son 20. ¿20 qué? Metros por segundo, que está ahí el denominador. En este caso la velocidad final va a ser igual a la resta de los dos, que sería 20 metros por segundo, ¿no? Y entonces, como puedes apreciar, ya hemos resuelto el siguiente ejercicio, ¿no? Fácil. A ver, no te olvides, si ves una flecha opuesta significa que está disminuyendo de velocidad, por lo tanto está desacelerando. No te olvides, ¿sí? La flecha opuesta. En el ejercicio 4 tenemos, calcule el módulo de la desaceleración, o sea, que están pidiendo A, que no se sabe, pero es negativo, ¿no? Porque mira, el móvil 64 y a 36, claro, ha disminuido de velocidad, mira, de 64 que parte, 64 metros por segundo, ha pasado un tiempo de 4 segundos, ahora tiene una velocidad de 36 metros por segundo. ¿Ha aumentado o ha disminuido de velocidad? Ha disminuido. Entonces, si ha disminuido, es lógico que tiene que desacelerar, ¿no? Ahí lo dice. Entonces,
y aplicamos la fórmula, pues de manera con signo que negativo, pues, ¿no? Entonces, ¿qué dice la fórmula? La velocidad, en este caso final, es igual a la velocidad inicial menos A por T. Y en la velocidad final, la tenemos ahí, que es 36, ¿no?, metros por segundo, es igual a la velocidad inicial, que es 64 metros por segundo menos A es lo que desconocemos, y el tiempo sí lo conocemos, que es 4 segundos. En este caso, como está restando, lo que pasa por el lado de acá sería 4 segundos por A, que es igual a 64 metros por segundo menos 36 metros por segundo. Si nosotros restamos 64 menos 36, sería 28, ¿no? Sería 28 metros por segundo. Entonces recuerda que acá tengo 4 segundos, ¿no? 4 segundos que está multiplicando, ¿cómo va a pasar acá? Dividiendo, o sea, 4 segundos. Ya. Pero como yo puedo simplificar o dividir 28 entre 4, ¿no?, o le saco cuarta, sería 7. Entonces ya tengo el 7. Metro, segundo por segundo, segundo cuadrado. Entonces, ¿cómo puedes apreciar? Acá tienes mi respuesta. 7 metros por segundo al cuadrado. Tenemos acá siguiente problema. Un móvil aumenta su rapidez. Ya está diciendo que aumenta de 50 a 80. Es lógico, ha aumentado de 50 a 80. ¿En qué tiempo? En 5 segundos. ¿Qué te piden calcular? Ya está. Igual forma nada más, ¿no? Velocidad final es igual a velocidad inicial. Acá es una que tienes que darte cuenta. Un móvil aumenta, entonces es positivo. Entonces A por T. Entonces la velocidad final, porque dice que aumenta de 50 a 80, la final es 80. Entonces 80 metros, escribirlo bien, 80 metros por segundo es igual a la velocidad inicial. La velocidad inicial, ¿cuánto es? 50 metros por segundo más A. A es lo que están dividiendo ya por el tiempo, que es 5 segundos. Entonces, como este 50 está sumando, va a pasar a restar, entonces cuando me va a salir 30 metros por segundo es igual a por 5. Si me gusta el 5, de una vez lo pasas a dividir 5 segundos y me queda solamente A. ¿Qué es lo que va a pasar al dividir 30 entre 5? 6 que metros por segundo al cuadrado, porque se va a multiplicar los dos. Listo. Y como puedes apreciar, entonces la aceleración es 6 metros por segundo al cuadrado. Tenemos acá el siguiente ejercicio. Dice: un automóvil aumenta su rapidez a razón de 4 metros por segundo en cada segundo. Si parte de reposo, ahí también, si parte de reposo, ese es un dato muy importante, ¿no? Si parte de reposo. Ahora vamos a escribir: si parte de reposo. Si parte de reposo, entonces puedes decir que la velocidad inicial es nula. ¿Sí? Si tú dices si detiene el auto, si se detiene. Bueno, se detiene el auto, ¿no? Entonces la velocidad final sería. Entonces, si analizamos entonces este ejercicio y lo podemos solucionar los datos, dice: ¿qué rapidez tendrá luego de 4 segundos? La velocidad, en este caso. Parte de reposo, vamos a seleccionar los datos. Como dato, entonces me dan la velocidad inicial, porque parte de reposo. Me dan el tiempo, que es 4 segundos. Bien. ¿Qué más te dan? Aumenta su rapidez de 4 metros por segundo. Segundo primer aumenta su rapidez a razón de 4 metros por segundo. ¿Qué rapidez tendrá luego?
en 4 segundos. Bueno, acá tendría que ser en todo caso la aceleración, ¿no? Exacto, tendría que ser la aceleración. Vamos a ver si es así, si es la aceleración, ¿no? Porque recuerden de que cuando tú seleccionas tus datos, acá debe cumplir ciertos requisitos, sus unidades, ¿no? Acá, observen acá, las unidades. Velocidad, todo lo que es velocidad, metros por segundo. Si es tiempo, segundo. Y si es aceleración, metros por segundo total, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué dice? Entonces dice, un automóvil aumenta su rapidez, está bien, así que es 4 metros por segundo. Dice, un automóvil aumenta su rapidez a razón de 4 metros por segundo en cada segundo. En cada segundo. Si parte de reposo, recuerda, cada vez que veas este enunciado, dice si parte de reposo, dice. Entonces tienes este dato de acá, parte de reposo. ¿Y qué más? Dice, ¿qué rapidez tendrá luego de 4 segundos? Como acá te están diciendo que aumente cada segundo, entonces la aceleración va a ser 4 metros por segundo al cuadrado, ¿ya? Y te pide hallar en todo caso la velocidad final. Velocidad final, entonces, no se sabe la velocidad final, y acá la aceleración es 4 metros por segundo al cuadrado. Entonces, la velocidad final es igual a la velocidad inicial que se anula, ya no hay necesidad de escribirlo, entonces escribo A es 4 metros por segundo al cuadrado por el tiempo, es 4 segundos. Simplifico segundo por segundo, me queda 1 segundo, entonces la velocidad final es igual a 4 metros por segundo. Entonces, te pido por favor que desarrolles las actividades. En la próxima clase todavía vamos a seguir desarrollando más ejercicios. Ahí no queda. Tenemos que seguir desarrollando más ejercicios para que así tú también puedas desarrollar las actividades que a ti te corresponden. ¿Sí? Conmigo será hasta la próxima clase. ¿Sí? Gracias.